Y hay preocupación por el aumento de las agresiones a profesionales de la comunicación en Latinoamérica. Expertos aseguran que los asesinatos y censuras son una muestra del retroceso en esta materia, especialmente en países como México, Honduras, Venezuela y Ecuador. Gustavo Alegret, periodista de NTN 24, Washington, con la información. Gustavo, buenas tardes. Buenas tardes, amigos televidentes de NTN 24. La libertad de prensa en América Latina preocupa a expertos y periodistas en la capital de Estados Unidos. Se fijan en los avances y retrocesos, sobre todo, del último año en el continente americano. Para abordar el punto de vista y las preocupaciones que generan los casos de retroceso, nos acompaña John Donnelly, que es el presidente del Comité de la Libertad de Prensa del Club de Periodistas en Washington. Señor Donnelly, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es la radiografía que hacen? ¿Cuál es la situación de la libertad de prensa en América Latina? Nosotros en el Club Nacional de Prensa estamos muy preocupados por las tendencias en América Latina con respecto a la libertad de prensa. En general, vemos restricciones en todas partes. Por ejemplo, tuvimos editores de periódicos latinoamericanos que vinieron a visitarnos para hacer conferencias de prensa recientemente, y en ese evento tuvimos un editor venezolano, uno de Ecuador. Hablaron de algunas de sus preocupaciones, específicamente en América Latina, pero particularmente en esos dos países. Vemos como cada vez más se están aprobando leyes que permiten mayores restricciones a la prensa, cosas como demandar a un periódico por no hacer el cubrimiento de un evento público. Este tipo de acciones da una especie de justificación legal para mucha de la persecución que vemos. En otras palabras, no es lo correcto en términos de derechos humanos, pero parece que fuera legal. Y las cortes no están defendiendo a los periódicos en muchos de esos países. Esa es una de las cosas que estamos viendo. Además, vemos arrestos de periodistas, acoso. Por ejemplo, en Venezuela, se ha evitado que los periódicos adquieran el material necesario para realizar su producto. Así que ha llegado hasta ese nivel de acoso e intimidación. Usted menciona Ecuador y Venezuela. ¿Qué otros países son preocupantes desde el punto de vista de la libertad de prensa? En general, conozco más el caso de Venezuela y Ecuador porque hemos escuchado directamente de esos editores. No puedo hablar país por país, pero agregaría que no es que América Latina esté particularmente peor que otras regiones. Por ejemplo, anoche tuvimos un evento donde hablamos de las condiciones en Turquía. Sabemos de las condiciones en China, en Irán. Sabemos del trabajo de la prensa local, de las organizaciones en lugares como Pakistán, tratando de hacer cubrimientos de eventos. Y casos donde se han decapitado periodistas. Incluso en los Estados Unidos tenemos problemas que atender. ¿Qué pueden hacer otras naciones de democracias del mundo para ayudar, para denunciar estos casos y para conseguir que se reviertan esas tendencias negativas? Bueno, si no se sabe nada al respecto, pues no se puede hacer nada. Así que nosotros aquí en el Club Nacional de Prensa vemos que ese es nuestro rol. Tenemos que informarle a la gente con conferencias de prensa y eventos para dar luz sobre estas prácticas, para básicamente que el mundo sepa qué es lo que está ocurriendo. El hecho de saber obviamente no va a arreglar el problema, pero a medida que se mantenga la presión, podríamos esperar que lleguen cambios. Sabemos que no van a llegar de la noche a la mañana. Así que lo mejor que podemos esperar es sencillamente llevar a estos gobiernos a la vergüenza para que detengan sus peores prácticas. Son los consejos de alguien que conoce y analiza la situación de la libertad de prensa en el mundo y particularmente de América Latina, el señor John Donnelly, que hoy nos acompaña. Gracias por haber estado con nosotros. Nosotros devolvemos nuestra conexión a nuestro Centro Internacional de Noticias. Sigan ustedes.